Vamos a realizar este ejercicio. Dice, obtén la media, la mediana y moda de los datos dados en la siguiente tabla que muestra los totales quincenales invertidos por una muestra de 50 empleados en una cuenta de inversiones. Bien, aquí en la tabla podemos ver que en nuestras clases tenemos 3, 4, 5, 6 clases. Y empezamos en un rango de 30 años a 34. Entonces 5 empleados que tienen esta edad, su edad está entre 30 y 34, invirtieron dinero en una cuenta de inversión. 11 empleados cuyas edades están entre 35 y 39 años, también hicieron lo mismo. 14 empleados, su edad está entre 40 y 44 años. 8 empleados entre 45 y 49, 5 entre 50 y 54 y 7 empleados, su edad está entre 55 y 59. Bien, vamos a calcular la media aritmética. Para eso, primero necesitamos calcular los valores medios, que viene siendo sumar los extremos del intervalo, que sería sumar 30 más 34, y esto dividirlo a la mitad, y pues esto nos va a quedar 32. De la misma manera, si sumamos 35 más 39, y esto lo partimos por 2, nos va a quedar 37. Y si volvemos a hacer lo mismo con 40 y 44, pues nos va a quedar aquí 42. Aquí vamos a tener como valor medio el 47. Entre 50 y 54 es 52, su valor medio. Y 57 entre 55 y 59. Bien. Entonces nuestra fórmula nos dice que tenemos que sumar los productos de la frecuencia, que estas vienen siendo nuestras frecuencias, esta columna. Vamos a multiplicar 5 por el valor medio, que es 32. Entonces aquí ese 5 va a multiplicar a 32 y le vamos a sumar 11 multiplicado por 37. Y así vamos a seguir con 14, que va a multiplicar a 42, más 8, que va a multiplicar a 47, más 5, que va a multiplicar a 52, y aquí por último 7 va a multiplicar a 57. Bien, ahora eso pues lo vamos a dividir todo entre el número total de empleados, que en este caso es la n mayúscula, que es la suma de todas mis frecuencias, que me va a dar 50. Entonces aquí vamos a dividir esto entre 50. Y haciendo esto con una calculadora, nos va a quedar 2190 en el numerador. Y lo vamos a dividir entre 50 y nos va a quedar un promedio de 43.8. Quiere decir que la edad promedio de los empleados que invirtieron su dinero está entre 43 años. Entonces esta es nuestra media. Ahora vamos a calcular la mediana. Entonces para la mediana recordemos la fórmula, que esto es igual al límite inferior de la clase mediana más n partido por 2
menos la suma de todas las frecuencias acumuladas antes de llegar a la clase mediana. Todo esto dividido entre la frecuencia de la clase mediana y multiplicado por el ancho del intervalo. Entonces vamos a ver. Primero vamos a calcular n partido por 2. N partido por 2, vamos a dividir 50 entre 2, nos va a quedar 25. Bien. Este 25 me va a servir para localizar la clase mediana. Vamos a empezar con las frecuencias acumuladas. Mi primera frecuencia es de 5. A este 5 le vamos a sumar el 11, nos va a quedar aquí 16. Y a 16 le vamos a sumar 14, pues nos va a quedar 30. Y observamos que 30 ya se pasó de 25. Entonces 25, el dato 25 va a estar entre estos 30. Aquí en esta clase. Entonces esta va a ser nuestra clase mediana. La clase de en medio. Bien, ahora entonces la suma de la frecuencia acumulada antes de llegar a esa clase sería pues el 16, que es la suma de 5 y 11. Aquí es 16. La frecuencia de mi clase mediana pues es 14. Y el ancho del intervalo lo vamos a calcular restando 44 menos 40 y le vamos a sumar 1. Siempre tenemos que sumar el 1. Entonces aquí nos va a quedar un ancho de 5. Ok, entonces estos son nuestros datos para sustituirlos en nuestra fórmula. Bien, entonces aquí nuestra mediana va a ser el límite inferior de la clase. Vamos a ver, si la clase tiene un extremo de 40, su límite inferior va a ser de 39.5. Entonces 39.9 va a ser mi límite inferior de la clase. Entonces aquí vamos a poner límite inferior 39.9. Y ahora sí ya vamos a sustituir. Aquí tenemos que sumar ese 39.9 más el resultado de dividir 25 menos 16 partido por 14 y todo esto multiplicado por 5. Entonces esto nos va a quedar 39.9 más 9 catorceavos, se va a multiplicar a 5 y esto nos va a quedar aquí 39.9 más 45 catorceavos, y ya sumando esto con la calculadora nos va a quedar que nuestra mediana es de 43.11. Ahora solamente nos falta calcular la moda. Entonces, para la moda, recordamos nuestra fórmula, que es límite inferior de la clase mediana más delta 1 partido por delta 1 más delta 2. Todo esto va a multiplicarse por C, que es el ancho del intervalo. Bien, entonces aquí en nuestros datos el límite inferior de la clase mediana pues dijimos que es 39.9.
el delta 1, la diferencia 1, hay que restar la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia anterior, que en este caso sería 14 menos 11. Aquí vamos a restar 14 menos 11 igual a 3. Y la segunda diferencia va a ser restar a la clase mediana, la frecuencia de la clase mediana, le vamos a restar la frecuencia posterior, que viene siendo este 8. Entonces aquí le vamos a restar ese 8 y pues nos va a quedar 6. Y nuestro valor C es de 5. Ahora sí, sustituimos. Nos va a quedar que la moda va a ser 39.9 más, vamos a dividir 3 entre la suma de 3 más 6 por 5. Aquí nos va a quedar 39.9 más 3 novenos por 5. Nos va a quedar 39.9 más 15 novenos. Y ya sacando esto con la calculadora nos va a quedar una moda de 41.56. Y esta es nuestra moda.